The Eminence in Shadow, la verdadera eminencia, capítulo 7. Cambios internos. El resto del día fue más cordial y alegre. Sid por su parte sintió que su elección era apropiada, tenía en mente la posibilidad de acercarse a la iglesia y con ello ser reclutado por el culto, sin embargo, nada le garantizaba que podría llegar rápidamente a los altos cargos o contactarse con alguno de ellos. Era más sencillo usar Shadow Garden para hacerlos salir. Y ahora con el apoyo de la familia real, de quienes formarían parte pronto una vez se haga el anuncio oficial del compromiso, Sid podría conseguir conexiones entre los nobles y construir su propia influencia a través del reino. Además, tenía la sensación de que Klaus estaba ya informado respecto a la existencia del culto, y no solo a un nivel superficial como Alexia o Iris, ya que aquel hombre era monstruosamente inteligente y analítico, seguro que les hacía un seguimiento muy minucioso. Iris por su parte actuó algo tímida con él, una vez este aceptó, debía estar incómoda con la sensación de que tenía un prometido, necesitaría tiempo para organizar sus pensamientos y sentimientos. Occam por su parte soltó lágrimas de alegría y abrazo a su hijo, no solo había seguido su consejo, sino que no sentía en él la indiferencia que por años había tenido con ellos, quizás esto era una oportunidad para establecer una relación apropiada como familia. Otón por su parte se sumó a la alegría de su esposa, solo para ser magníficamente ignorado por Sid. Claire seguía dormida, Sid había mencionado que probablemente despertaría, pero la mañana y no hizo más mención del tema. Finalmente llegó el final del día, y mientras los adultos conversaban de futuros planes, Iris decidió salir por un tiempo fuera de la residencia. Por su parte, Yaji, cumpliendo su rol como escolta del rey, se mantuvo a su lado, aunque debido al evento anterior esta vez se mantenía más alerta. Él mismo sintió aquel pequeño suceso como un golpe a su pensamiento negligente. Quizás él podía tener estatus, prestigio y autoridad como líder de la Orden de Caballeros, y como guardia de la Guardia Real, pero en el fondo no era más que otro guerrero el cual se vio superado por una elfa que trabajaba de sirvienta. Era una noche como cualquier otra, sin embargo, había algo distinto. A diferencia de la siempre iluminada ciudad capital, el territorio Cage no era más rural, por lo que podía ver las estrellas por la noche. Mejor que la capital, ¿cierto?, dijo una voz a sus espaldas. Era Cágeno, hermano menor de la sucesora de la casa Barón de los Cágeno, amigo de su hermana menor, y ahora su prometido. ¿Qué cosa?, preguntó Iris. La noche, dijo en respuesta. Cuando miraba las estrellas en la capital no se veían con tanta claridad como aquí, dijo. Sí, respondió sin sorprenderse porque le hayan leído la mente, es una vista maravillosa. Aunque la capital tiene su encanto también, dijo. Durante las noches es muy animada y bulliciosa, halagó el joven Cágeno. A Ne-chan también le gusta pasear por la noche en la capital. Ese comentario le hizo recordar sobre la hermana mayor del joven Cágeno. Por algún motivo tras la conversación durante la tarde dejé de considerar seriamente a Claire, pero aún así sería mejor hablar del tema con Sid. Hablando tu hermana, empezó a decir, ¿qué opinas de ella uniéndose a los caballeros? ¿Por qué la pregunta? Anteriormente dije que no querías que ella corriera peligro, además es evidente que ella es la persona más cercana a ti en tu familia, dijo, así que me preocupa que no hagas ningún comentario en especial sobre ella exponiéndose al peligro. Comentario con cautela, observando la reacción de su compañero. Pues, actualmente Ne-san en su máxima capacidad debería darle una buena batalla a ese escolta que trajeron, dijo Sid dándole una sorpresa a Iris. No espero que lo derrote dada la diferencia de experiencia, pero Ne-san siempre entrena conmigo, así que tampoco es que la vea como una debilucha, añadió Sid. Para cuando se gradúe de la academia sin duda será de las mejores espadachines mágicas del reino, concluyó. ¿Tanto así la has entrenado?, cuestionó Iris. No, para nada, le respondió al instante el joven Cágeno. De algún modo Ne-san terminó aprendiendo la esencia de mi estilo de la espada y lo incorporó al suyo, así que no habrá muchos casos donde su vida debería estar en peligro, sin mencionar que ya le dije a mi padre que le busque un prometido pronto. ¿Eso le molesta a Iris? Si tu hermana tiene tanto talento como dices, ¿por qué no permitirle explotar su máximo potencial en el campo de batalla? Porque no quiero, dijo de manera tajante mirándola a los ojos con una extraña firmeza. A lo más dejaré que estés años en la Orden de Caballeros bajo el cuidado de algunas élites, así tendrá la impresión de que ha cumplido sus objetivos, pero no dudaré en devolverla a casa para que se convierta en la cabeza de la familia y se retire del servicio activo. No estoy de acuerdo, dijo Iris. Es cierto que ella es quien heredará tu familia, pero con su talento la Fuerza Nacional podría. Y cualquier noble, interrumpió a Sid con desdeño.
podría influir y causar algún conflicto intentando debilitar la fuerza nacional como siempre ha ocurrido, dijo recordando su otra línea de tiempo, donde los nobles corruptos causaban problemas a diestra y siniestra para beneficiarse. Si Neesan se viera envuelta en alguna conspiración de los nobles, o de algún otro grupo, yo mismo podría barrer con este país buscando culpables, dijo. En una ocasión Epsilon o Gamma le dieron informes sobre el estado debilitado en el que se encontraba la Orden de Caballeros, causado por conspiraciones nobles para involucrarlos, causando pérdida de vidas y de talentos. Había llegado a tanto que cuando el Cid llegó a sus 21 años para evitar una guerra con el Imperio de Bélgica, tuvieron que dar tributos y ceder en diversas negociaciones bajo la mesa, y todo fue por su debilitado estado de la fuerza militar. Iris comprendió las intenciones de Sid, además de su determinación, él mismo tendría un ojo en ella una vez ingresaría a la Orden de Caballero controlándola desde las sombras, y ahora que estaban comprometidos seguramente conseguiría influencia para controlar las misiones a las que iba su hermana. Sid, dijo Iris ya eliminando el sufijo de Kun como señal de que lo miraría como un igual independiente de su pequeña diferencia de edad. ¿Sabes sobre la calidad de egresados que se unen a la Orden de Caballeros cuando se graduaban? Preguntó. No, jamás me ha interesado el tema, respondió en segundo lugar. Pues ahora te va a interesar, contradijo Iris luchando contra la negativa de su nuevo prometido. Si tan confiado estás en la habilidad de tu hermana podrías. Es un buen trato, dijo una voz acercándose. Iris miró hacia la entrada de la residencia un piso más abajo. Una bella dama en un ajustado y escotado vestido negro subía a las escaleras con un perfil lleno de elegancia. Es bueno verla tan pronto nuevamente, princesa Iris, dijo. Luna, dijo Sid dándole una sonrisa por fin en todo el día. Detalle que Iris no se perdería. Ha sido un tiempo, respondió a la vez que preguntaba. Ignis ya me ha informado de todo, dijo. ¿Cómo debería referirme a mi jefe? Preguntó. ¿Entonces estás aceptando mi pedido? Naturalmente, dijo acercándole la mano al pecho, dado lo cercano que somos no me atrevería a negarme a un pedido tuyo, respondió con elegancia. En ese caso que sea como siempre, respondió con indiferencia. Una vena se marcó en el seno de la pelirroja princesa. No era que le diera un repentino sentimiento amoroso por aquel joven que recién venía conociendo, sin embargo, acababan de firmar un acuerdo de compromiso el cual él mismo aprobó y actúa tan cercano con aquella tipa que la había hecho sentir de algún modo derrotada como mujer hasta hace poco. Sin pensarlo hablo, preferiría que mantuvieras tus manos lejos de él, Luna-san, dijo con el ceño fruncido. Oh, lo siento, respondió alejando lentamente su mano de su amado con una elegante sonrisa. Y me gustaría saber por qué. La sirvienta de Sid me contactó hace poco con un pedido suyo, respondió prediciendo su pregunta. Me pidió que pase una temporada asistiéndole personalmente y dándole asesoramiento y educación en aspectos de todo lo necesario para tratar con la nobleza, explico, por lo que acepte un empleo que me dará el rey en unos días oficialmente como asistente formal de Sid. Aquello fue completamente rápido y repentino. Aquella mujer hasta hace poco venía en un lujoso y extravagante carruaje con la intención de ofrecerse como candidata matrimonial del joven, y hace menos de un día se enteró por el propio Sid que eran amigos de la infancia, y para darle la guinda al pastel ahora se acercaba no como pretendiente sino como asistente. Esto es lo peor, pensó Iris. No hará falta, Luna-san, empezó a hablar. Yo misma me encargaré de asistir a mi prometido sobre cómo manejarse con la nobleza, enfatizando claramente la palabra que definía la relación entre ambos. ¡Oh Dios! Exclamó Luna con una mano en su boca. ¿Me está diciendo que usted va a dejar de lado sus compromisos y responsabilidades para adecuar su horario al Cid? Preguntó con picardía disimulada para el joven pelinegro. ¿No tendrá que volver a la capital mañana mismo para atender a mi asistente en las negociaciones para que Mitsugoshi pueda patrocinar y con ello apoyar en parte de los gastos para el festival? ¡Puaj! Exclamamos por lo bajo la pelirroja. Era cierto que entre los gastos ocurridos por la explosión causada por Shadow en el incidente del secuestro de Alexia, había diversas familias que perdieron a familiares, por lo que el reino estaba haciendo grandes gastos en darles dinero y empleo a esas familias. También estaban pagando a Mitsugoshi nuevamente para que taparan el agujero que se causó por aquel despliegue mágico. También estaban apoyando al reino con las reparaciones de la academia, y hasta hace poco contrataron a Mitsugoshi para que hicieran los arreglos para el festival de este año, endeudándose aún más con aquella compañía, y todos esos arreglos fueron entre los nobles encargados de las finanzas del reino e Iris negociando directamente con Luna. Y fue mediante estos diversos apoyos al reino que Mitsugoshi se estaba haciendo más y más consolidada e influyente.
Volviendo al tema en cuestión, interrumpió a Sid sin notar el conflicto bajo la mesa entre ambas mujeres. ¿Qué iba a decir Iris? Le preguntó a Luna. Interrumpiste de la anda y me quedé sin entender. La princesa Iris iba a proponerle utilizar este territorio como lugar de formación militar, dijo sencillamente Luna, acercándose nuevamente con su cuerpo a Sid con una sonrisa. ¿Formación militar? Fue entonces cuando Iris interrumpió. Podríamos usar el talento de tu hermana para darle un puesto de instructora y crear en este territorio un centro de formación mágico avanzado a su cargo explícito. De ese modo ella podría mejorar la escasa formación militar de los que salen de la academia y ella a la vez se mantiene alejada de las misiones y se queda en su territorio, dijo. Eso también le ayudaría a que puedan encontrar un buen compañero para ella, añadió. Sid comenzó a contemplar la idea. Ciertamente si pudiera no le daría ni siquiera un mes en la orden de caballero cumpliendo misiones, por lo que la idea de Iris le permitiría encadenarla recién graduada sería ideal. Es una buena idea, dijo Luna interrumpiendo los pensamientos de Sid. De ese modo la calidad de los caballeros oscuros del reino podría mejorar e Iris-sama podría reclutar a su orden a los que llamen su atención, dijo aprobando la idea de Iris sin el consentimiento de Sid. De algún modo, esto es molesto, sintió Iris. Esa mujer aparece e interrumpe de la nada y se integra a su conversación privada con Sid y solo con un intercambio de miradas fue Luna quien tomó el mando de las negociaciones. En negociaciones anteriores Luna no actuaba de este modo. Iris había notado que aquella mujer parecía ser muy capaz, pero a la vez cooperativa con el motivo de la familia real de apoyar al reino, incluso cuando hablaron de camino al territorio Kageno no había dejado ver ninguna hostilidad hacia ella. Sin embargo, con el mensaje de la sirvienta de los Kageno esta mujer había llegado buscándole conflicto mediante su cercanía a aquel joven, como un animal marcando su territorio. Por un lado, esto le ratificaba las palabras de Sid sobre que era amigo de la infancia de la famosa Luna de Mitsugoshi Company, y a su vez sentía que su padre tenía una previsión que rozaba con lo perfecto, ya que de haber llegado unas horas más tarde que Luna, sin lugar a dudas Mitsugoshi/Luna se habrían llevado a Sid. Con esto si Luna era capaz de alejarse temporalmente de su compañía para apoyar a Sid le dejaba en claro que ella tenía un interés romántico en el joven, por lo que reclutarla oficialmente a su lado y hacerla concubina de Sid no sería mala idea dado sus talentos como comerciante. Pero por algún motivo sentía una punzada en su pecho, un sentimiento de incomodidad que no era capaz de reconocer, como si aquella natural cercanía entre ambos y reconocimiento visual que tenían le molestaría de sobremanera generándole el deseo de lanzar al otro lado de la montaña a aquella mujer, pero no entendía el motivo de estos arranques repentinos en su interior. Una vez terminada la negociación Sid las condujo al interior de la residencia, donde Sid presentó a Luna ante Klaus y le explicó que le asistiría por algún tiempo, de modo que Klaus solo tendría que prestarle a alguno de sus subordinados para asistirle. Klaus tuvo una breve conversación con Luna, a quien ya conocía por su creciente fama, sería una buena segunda esposa para Sid-kun, pensó el monarca. Luego de aquella breve conversación la presentó a su madre, con quien se mantuvieron algunas horas conversando entre mujeres, cosa que en teoría debería haber hecho la propia Iris, quien no conocía las sutilezas de las relaciones. De modo que Luna rápidamente y con implacable astucia logró cimentar firmemente su lugar junto a su señor. Con esto las demás no podrán alejarme de mi señor, pensó con alivio. Era desagradable el permitir que Sid se acercara a cualquier otra mujer, solo apenas podía asumir que fuera con alguna de las sombras, pero una mujer externa era un no total. Fue durante aquella mañana que Gama sintió que había pocas probabilidades de conseguir el compromiso con su señor una vez se encontró con Iris. De haber estado con Alexia con quien el rey intentaría comprometerle, su señor se habría negado completamente, ya que ella creía firmemente que su señor solo se acercó a ella con motivos ocultos, pero que no duraron de pareja ni un solo mes. En otras palabras, su señor ya había conseguido lo que necesitaba de aquella ignorante y superficial chica, aunque en el proceso según los informes recibidos, la había conquistado, lo cual generó una desagradable tensión entre las 7 sombras, especialmente en Beta y Epsilon quienes estaban sedientas de la sangre de la albina princesa. De modo que Iris, quien tenía una excelente reputación en el reino, talento marcial, carisma, una voluntad inquebrantable y carácter honesto era ideal para los estándares de Gama para ser la cónyuge de su señor, siempre que lo viera objetivamente.
De manera personal no podía ser más tortuosa la idea de ver a su amado señor con otra mujer, pero si ella al menos se podía asegurar un lugar a su lado, ella podría lidiar con ello y se aseguró de dejarle en claro a la heredera al trono que ella era capaz de todo por quedarse a su lado, permitiéndole ver la cercanía de sus conversaciones e interactúa con Sid, provocándola como mujer. No parece haber sido seducida por mi señor, analizó Gamma, mientras veía la expresión facial de la princesa. Gamma tenía una buena comprensión de la princesa Iris debido a sus diversas interacciones anteriores, sin embargo, eso sumándose a su talento como comerciante y sus puntos analíticos enseñados por su señor, y junto con su gran inteligencia, era capaz de entender completamente a las personas y poder llevar todo a buen puerto. Parece que por el momento solo se siente posesiva hacia mi señor por haber conformado el compromiso, pensó viéndola fruncir el ceño al acercarse a él, casi hasta me da pena, pensó con ternura. Y así, con Sid presentándola a su familia, ya Klaus fue quien terminó el día. Durante el día siguiente Klaus se llevó a Iris junto a su guardia, dado que habían perdido varios días para establecer este compromiso, era hora de regresar a la capital para continuar con los trámites para el festival. Sid por su parte, se aseguró de darle a sus padres, en especial a su padre más que nada, unas serias advertencias, para que se preparara para darle entrenamiento en el campo a Claire para sucederlo apenas se graduase, y que si él no le cedería el puesto dentro de un año después de haberse graduado le pondría presión desde su autoridad real o en el peor de los casos, él mismo estaría dispuesto a sacarlo del escenario. Luego de eso usó la excusa de entrenar para el festival y dijo que estaría una semana fuera entrenando, de modo que rápidamente se montó en el carruaje de Gamma, y junto a los miembros de Shadow Garden que trabajaban encubiertas en casa emprendieron un viaje al bosque del abismo. Era vital que Claire fuera sacada de la capital apenas se graduase, la conversación con Iris le había abierto esa posibilidad, así que la sacaría de allí y le daría escoltas especializadas para su protección. Ese mítico bosque que fue parte de la historia del nacimiento de Midgar. Detrás de la montaña que separa el territorio cágeno de la zona salvaje, está el bosque del abismo. En la actualidad, aquel bosque estaba plagado de bestias y razas teriántropos, quimeras, y bestias de alta categoría, de las cuales son comúnmente de alto nivel, de modo que ni siquiera los más famosos aventureros se atrevían a aventurarse por aquel bosque. Además, aquel bosque estaba cubierto por una densa neblina que tenía efectos de confusión, veneno, desorientación y disminuía la calidad de emisión mágica en la raza humana. Y dado que cualquier guerrero de alto nivel usa la magia para impulsar su cuerpo mediante su circuito mágico, era natural que aquel bosque fuera la némesis natural de ellos. Las bestias mágicas que yacían allí ya se habían adaptado con los centenares de años naciendo y creciendo allí, por lo que se habían vuelto inmunes a los efectos de la neblina. Sin embargo, aquella neblina, contraria a la información actual, no era natural. Errase hace más de 1000 años en aquel territorio yacía un reino llamado Alejandría. Su rey forjó un pacto con una criatura mítica llamada Miss Dragón, el cual dictaba que el dragón juraría obediencia, prosperidad y protección a su reino, pero a cambio el rey o sus descendientes debían darle la muerte al dragón, quien ya no podía morir por formas naturales o por combate. Por cientos de años el dragón esperó pacientemente, sin embargo, aquel reino que se esforzó por apoyar había caído en la corrupción, depravación y la calidad de poder de sus nobles no era la de antaño. El dragón, furioso por sentirse traicionado, los puso a prueba, y sin obtener resistencia alguna arrasó el reino, por lo que el dragón esparció su neblina mágica por todo el territorio, reclamándolo como suyo. Los sobrevivientes de aquella masacre fueron los que formaron los cimientos de lo que cientos de años después se conocería como el territorio de Midgar, pasando el dragón a formar parte de los mitos y leyendas de lo que sería el inicio del reino. Esa raza absorbería naturalmente la magia del ambiente, volviéndose cada vez más fuertes, a tal punto que los dragones que se mantenían con vida eran inmortales y conformaban la raza más poderosa de este mundo en la actualidad. El propio Sid no recordaba con precisión por qué lo había hecho, pero luchó contra aquel dragón a sus 13 años, y con una de sus versiones iniciales de su Soy atómico logró vencerlo, pero no eliminarlo, y por algún motivo cuando conoció a Alexandria con sus propios ojos a los 25 años, supo que Alpa había negociado con aquel dragón, y este accedió a entregar su fidelidad a Shadow y por extensión a disfrutar del paso del tiempo, esperando el día en que Sid lo pudiera matar completamente. Quiso el destino que ni Sid encontraría la manera de hacerlo, y volviendo al pasado ahora tenía que replantearse su manera de hacer las cosas, incluyendo a aquella mítica criatura que era su mascota.
Recuerdo que conversábamos mucho en aquellos tiempos, recordó el pelinegro recordando cuando poco después de conocer Alexandria, una ciudad que era la base general de Shadow Garden, necesitaba meditar para similares noticias tan impactantes, y encontró en Miss Dragon un compañero de conversación muy valioso. Fue con el que ratificó que el culto sí existía realmente, sobre el ingreso masivo de magia a este mundo mediante el choque de dimensiones el cual fortificó a los dragones, la creación de nuevas especies y sus descendientes que poco a poco se adaptarían a la magia que había en el ambiente. Aquel dragón milenario era un buen amigo en aquel tiempo, sin embargo, ahora su relación volvía a la inicial, amo y sirviente. Maestro llamó Gama a Sid, interrumpiendo sus pensamientos. Fue entonces que el Cid le dedicó una mirada. Se encontró en el mismo carruaje ampliado en el que Gama había llegado al territorio Cajeno, a través de una carretera secreta en la neblina del bosque que fue construida por Shadow Garden para facilitar el acceso mediante carruajes. ¿Qué pasa?, preguntó. Me gustaría preguntarle sobre sus pensamientos, respondió con mirada triste. ¿Respeto a qué?, preguntó sin entender. Su compromiso, dijo en respuesta a la pelinegra elfa, entendiendo los beneficios que obtendría su familia y usted de refugiarse en la familia real, empezó a decir. Sin embargo, para su postura de no destacar, dijo. Incluso sus acciones en Lindurum fueron, cuestionó débilmente. Ah, eso, dijo comprendiendo. No era sorpresa para Sid que Gama siempre cuestionara sus motivos, acciones y pensamientos, en busca de comprensión sobre los deseos de su señor. Ese fue un problema que en su línea de tiempo anterior no logró percatarse por mucho tiempo. Hasta que después de ciertos eventos, entabló una relación con Gama. No fue precisamente por amor, pero cuando Sid comenzó a sentir como sus instintos masculinos afloraban por primera vez en su vida, decidió que sería bueno para él conocer el calor de una mujer, y en un mal momento dejó escapar pensamientos de ese tipo en presencia de Gama, quien aprovechó el bug de su maestro para apoyarle en cómo debería de elegir a una mujer y qué aspectos tener en cuenta, para sutilmente inclinar sus intereses hacia ella misma, quien finalmente lo sedujo, logrando su objetivo y sacándole una promesa a su maestro de que ella misma se ocuparía de sus necesidades masculinas cuando lo necesitara. Esa relación logró que Sid se encariñaría especialmente con Gama, lo que lo llevaría a conocerla más, y así logró empezar a sospechar de las misiones de fantasía que Shadow Garden realizaba, llevándolo a terminar aprendiendo que todo era y fue siempre real. Eventualmente también desarrolló comprensión de sí mismo, y notó que los motivos de Gama no eran por lealtad, sino por sus propios sentimientos hacia él, llevándolo a cuestionarse diversas cosas, pero esto último ocurrió poco antes de enterarse de las acciones de Zeta, poco antes de perder a Claire, de modo que sus propios sentimientos hacia Gama quedaron sin respuesta ni análisis interno. Me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera tenido más tiempo con ella?, se preguntó en su mente por una vez desde que volvió en el tiempo. Entonces, para olvidar estos pensamientos, volvió al tema en cuestión. Me sobrecargué en mi batalla con Aurora, dijo Sid, y no noté que me había dejado dañado en la máscara y capucha, dijo. Gama se sorprendió. ¿Tiene alguna herida por ello?, preguntó de inmediato. Beta nos dio un informe de que parecía estar con síntomas de agotamiento, dijo, pero no pensé que... El ritual de la diosa supuestamente invoca a alguien del calibre de uno mismo, dijo. No sería extraño que invocara a semejante persona para lidiar conmigo considerando sus antecedentes, dijo. Fue mi descuido que se revelara mi rostro, dijo. De alguna manera empezó a decirle lo molesto que ha sido desde que se le habían vuelto estos días sin que ella le hiciera preguntas. El comentario sobre Claire, quien irrumpió mientras entablaba relación con alguien de la iglesia sobre la nueva actitud de su madre hacia él. De algún modo, se le escaparon diversos detalles e incluso le mencionaron que elevaría a 3 nuevas sombras para ampliar las operaciones de Shadow Garden. Sid mismo no lo notaría, pero estaba tratándola con la misma confianza que en aquel tiempo ya se perdió, e incluso le preguntó sobre su opinión al respecto sobre sus quejas. Pues, Claire-sama siempre ha sido posesiva con usted, dijo. Es su forma de demostrar lo mucho que piensa en usted, maestro, dijo sonriendo. Fue una experiencia completamente nueva para Gama. Ella jamás se había visto manteniendo una conversación informal e infantil por parte de su señor, sin duda sentía la dicha de la confianza que su señor depositaba en ella. Mientras reflexionaba sobre esta felicidad que sentía, estaba respondiendo a su conversación. No puedo hablar mucho sobre su madre, pero debería ser mejor mantener la buena relación con ella por sobre su padre, que se ha hecho tan mala reputación en los círculos de la nobleza, dijo. Luego opino sobre lo siguiente. Sobre su deseo de levantar a nuevas sombras, no estoy segura de qué opinar, reveló. ¿No te agrada la idea?,
Preguntó sorprendido por una negativa en ese aspecto. No, para nada respondió. Si es su deseo todo sería concedido, dijo ella. Sin embargo, hasta el momento Alpa-sama y las demás, nos hemos mantenido como las únicas sombras a su lado por el poder que nos separa de las demás, dijo. En los diversos entrenamientos realizados en estos años, descubrimos que la forma en que usted nos cura de la posesión es distinta a la que Alpa-sama y Epsilon realizan, por lo que existe una brecha demasiado grande en todos los aspectos físicos y mágicos entre nosotras y las demás, explicó. Eso es natural, dijo. Epsilon es mejor que Alpa en curar la posesión, pero ninguna de ellas tiene la visión necesaria para entender la totalidad de mi método para mejorarlas, dijo. Pero eso significa que ni siquiera las numbers les son partido. Es tal y como dice, respondió. Los números han escalado únicamente en base a sus propios esfuerzos y entrenamientos, los cuales supervisa Lambda, pero incluso los mejores números no son partido para mí o Eta, que somos los más débiles de las sombras, explicó, a excepción de uno en particular. ¿Solo una de todos los miembros les da pelea? Preguntó con duda. Jamás pensé que existiría semejante brecha de poder. Número 559, Victoria, dijo Gamma. Irónicamente fue usted quien el curó de la posesión, dijo Gamma. Espera un momento, se sorprendió Sid. No recuerdo haberle dado una mejora tan sustancial como a ustedes, dijo Sid. Entonces puede ser por su propia habilidad latente, dijo. En conclusión. ¿A qué te refieres? Antes de ser parte de nosotros, ella conformaba un grupo extremista dentro de la iglesia, y los comandaba, los llamados templarios, quienes exterminaban a los poseídos, aunque era irónico que ella misma mostrara síntomas de ello, dijo. Sid escuchó la historia, pero le pareció irónico tal como dijo Gamma, pero hubo un punto en particular a refutar. Entonces no fue tan irónico, dijo Sid. Originalmente existe un patrón común en aquellas que desarrollan la posesión. Eso fue un shock total en Gamma, quien jamás había oído a su maestro estar tan abierto al hablar con ella o tan claro. El patrón más común, es que aquellas que lo padecen es que, en sus cuerpos, su capacidad y habilidad mágica supera lo que sus cuerpos y circuitos mágicos pueden soportar, creando así las mutaciones en sus cuerpos, explico. Por ello, cuando curamos la posesión, debemos en primera instancia imbuir nuestro poder mágico a nivel celular dentro del cuerpo de la persona, fortaleciendo así todo su sistema de manera progresiva, a lo cual el circuito mágico se hace compatible con su propio crecimiento mágico, dijo Sid. Eso no lo sabía, dijo Gamma. Teníamos la teoría de que estaba relacionado con los vampiros según algunos registros obtenidos del Lindwurm. Bueno, es cierto eso también, explicó Sid, pero de alguna manera Aurora en su forma demoníaca les dio una maldición, pero a la vez si lo pueden controlar es una forma de mejorar sus cuerpos, dijo. En fin, continuando mi explicación. Ya que la persona que cura imbuye su propio poder mágico, se podría asociar una mezcla genética entre quien cura y su paciente, dependiendo si vas un paso más allá o no, dijo. Gamma no pudo descifrar el paso más allá, le preguntó. Ese paso es lo que viene después de solo adaptar el cuerpo para poder adaptarse a su circuito mágico. En mi caso, con ustedes 7 lo que hice fue también fortalecer sus propios circuitos mágicos usando mi técnica, de modo que pueden usar su poder mágico sin ningún problema y con mucha más facilidad y fluidez que los demás miembros, pero al hacer eso el propio circuito mágico modifica sus poderes mágicos, cambiando sus tonalidades y haciendo más denso y fuerte su poder. Si omito a Alpa, ustedes 6 deberían ser al menos a veces más fuertes de lo que podrían haber llegado a ser en su mejor momento y aún siguen creciendo, dijo Sid, pero experimente por tanto tiempo con Alpa para cuando logre llegar a la cura que la mejore más de 10 veces, explicó Sid. Oh bueno, es la mejor explicación que puedo entregarte, ya que es mi forma de visualizarlo. Gamma comenzó a reflexionar sobre ello matemáticamente. Usando a Beta como ejemplo, si ella en su niñez tenía un valor de 10, y en su mejor momento con la posesión curada normalmente podría haber alcanzado un valor de 100, eso sería el método que usaban Alpha y Epsilon según ella creía. Pero el propio Shadow al mejorar sus circuitos mágicos imbuyó también su poder en la esencia de ellas, logrando que su valor en la misma niñez ya alcanzaría ese 100, y aún peor, aumentaría su valor máximo y a veces significaría que su potencial máximo sería 500, 600 en su mejor momento. Eso explica también por qué había disparidades tan extrañas entre las 7 sombras. Alpa era la única anormal del grupo, ya que con ella había logrado encontrar la forma de curar la posesión a la vez que modificaba a la persona, por lo que las otras 6 sombras recibieron una mejora similar, ya que para Shadow era una forma de acostumbrarse a la manera adecuada de emplear dicha técnica. Epsilon es capaz de modificar un poco a las personas más allá de solo curar la posesión, empezó a complementar así. Sin embargo, si me lo preguntan, sigue siendo cuidadoso, concluyó.
En el caso de Victoria solo le falta una leve mejora a su máximo potencial, de modo que el resto debe ser por su calidad como guerrera antes de mostrar los síntomas de posesión. Alpa-sama reconoció anteriormente que ella tiene el potencial de colocarse como la 8ª sombra, argumentó Gamma. Bien, dijo Sid. De todos modos, tenía planeada elevarla, dijo. ¿Elevarla a ser una sombra? Preguntó Gamma. Sí, respondió, pero más que eso, empezó a contar. Planeo aplicar la modificación humana en todo Shadow Garden, respondió. ¿Qué? Chilló Gamma al instante. Ya son lo suficientemente fuertes, mi señor. Argumentó Gamma. Además, la carga mágica que emplearía, dijo. Punto de vista de Sid. Lo sabía mejor que nadie. De hacerlo de manera global me aplicaría a mí mismo una sobrecarga mágica del mismo nivel que cuando combatí contra Aurora más Oliver dentro del santuario. Lo más probable es que esta vez sí quede inconsciente. Después de todo son un total de 665 miembros. Pero lo sentía necesario. Al ritmo que avanzaban el culto se volvería un problema real. Si los números estaban al nivel de Nu, lo más seguro es que se puedan nivelar contra la élite de los distintos países, por ejemplo, contra guerreros del nivel del comandante de los Caballeros Oscuros que nos visitó escoltando al rey, o contra los Unros hijos del culto. La propia Iris debería estar un poco por encima de ese tipo de élites, y ese nivel mediocre es lo que se considera suficiente para ser famosa a nivel mundial. Incluso Eta y Gamma en su estado actual podían lidiar fácilmente contra Iris, así de grande era la brecha. ¿Por qué podría colocar a Victoria encima de Iris en ese caso? Entonces Beatrix, la diosa guerrera, probablemente esté al mínimo nivel de Victoria. Pero esto era insuficiente. El culto tenía consigo a las enseñanzas divinas capaces de influir por todo el mundo, de modo que incluso Shadow Garden era insuficiente para tratar con el mundo entero en este momento, y por ello es que las fortaleceré a todas y a cada una. No me traerán secuelas si me limito a elevarlas lo suficiente como para igualar sus cuerpos y capacidad máxima de mana al nivel de Eta, quien es la que menos mana tiene de entre las 7, y podría elevar desde Beta a Eta al nivel de Alpha. Con ello sería cosa de tiempo y entrenamiento para que en años Shadow Garden vuelva a ser capaz de poner al mundo a mis pies de ser necesario y así emprender una ofensiva contra la iglesia. Pero elevaré a Alpha si me dejara unos días vomitando sangre literalmente. Alpha en su estado actual debería ser capaz de luchar en igualdad contra Elizabeth o Fenrir, pero la carencia de experiencia en comparación a ellos la haría perder, por lo que la elevaré aún más, y cubriré esa falta de experiencia con poder. No hay problema, respondí. Estaré algo cansado después de hacerlo de manera masiva, pero con unos días de descanso debería estar recuperado, mentí. Bueno, eso al menos cubriría uno de las sombras nuevas, le dije. ¿Tienes alguna idea para la siguiente? Pregunté. Podría ser Lambda, ya que estoy pensando en incluirla en mi personal público junto a ti, dije. Gamma se quedó en silencio y cerró los ojos. Siempre se ponía a pensar las cosas de manera intensa. Hacia eso, aislaba su mente de toda voz externa y meditaba sobre el mejor curso de acciones. Entonces surgió una nueva voz. ¿Me permites decir unas palabras, Shadow-sama? Preguntó. Era Nu, miembro de las Numbers, parte del personal privado de Gamma. Claro, le respondí. En mi opinión, permitirle a Lambda ascender de esta manera puede ser una buena opción. Sin embargo, el propósito de elevarla para colocarla junto a usted levantaría sospechas, dijo. ¿Sospechas? Le pregunté. ¿No sería mejor usar a Lambda para dar la imagen de que tengo una maestra? Ciertamente sería bueno tener a quien pudiera desviarle atención, me dijo. Sin embargo, la propia fama de Lambda podría hacerse llegar al reino, y considerando que fue atrapada por el culto y la rescatamos nosotros, podría generar sospechas de que ella y usted forman parte de Shadow Garden, me explicó. Mi señor, dijo Gamma, pienso que sería mejor elevar a otra sombra, pero que usted mantenga la atención enfocada en usted sería mejor si planea crear la fachada de Sikagen o el nuevo héroe, explico. Si quiere traer otra escolta podría llevar a alguna Number que esté en el nivel de la propia princesa, de modo, se interrumpió Gamma. Parece que nos ha detectado, dijo Nu al instante. Fue una sensación ominosa pero suave, una presión que nos envolvía mientras nos revisaba. Era una técnica de detección en la cual uno expandiendo el mana de uno podía detectar a lo lejos otras formas de vida, y junto con ello se nos aplicó presión de mana, una técnica que a los débiles los noquearía de inmediato dependiendo de la brecha mágica entre ambos. Pero las personas de aquí no parecían tener problemas, de hecho, para el mundo podía ser un hecho desconocido, pero la técnica de presión mágica era fácilmente resistible con aplicar el propio mana en oposición.
Por supuesto, Gamma no debería tener problemas en el aspecto mágico. Nu, por su parte, tampoco parecía tener problemas. Bueno, a fin de cuentas, era una Number y fue entrenada en Alexandria, debería estar acostumbrada a resistir este tipo de pruebas de su parte. Supongo que servirá para comprobar mi estado actual, dije levantándome. Pueden observar si quieren, les dé permiso. Ha pasado tiempo, escucha una voz en mi cabeza. Un cuerpo de dragón oriental masivamente largo, de un color blanco en general, sin duda era la criatura más grande de este mundo y el más antiguo con vida. Podía sentir aquella presión mágica a través de la misma niebla mágica a mi alrededor, haciendo sentir mi cuerpo el deseo de una batalla. Quizás era debido a que tenía muchos sentimientos de culpa dentro de mí, pero no lo había olvidado, la clase de persona que estoy en el fondo. Sí, han sido unos 3 a 4 años creo, le respondí. ¿Has estado bien? Tal y como te dejo, me respondió en seco. Aquí todo se mantiene igual, solo cambian los monstruos en mi bosque, haciéndose más fuertes con el paso de las generaciones, dijo. Sin embargo, ese no es el motivo de nuestra reunión, me dijo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Pregunté. Esa bestia milenaria odiaba a los que eran humildes y cobardes, además de que tampoco tengo la necesidad de bajar la cabeza ante alguien a quien ya he derrotado antes y que él mismo disfrute de las tensas conversaciones. En nuestro combate anterior, empezó a hablar. Yo caí derrotado, por lo que este bosque y todo dentro de él ahora te pertenece, me dijo. Ya he hablado de esto con sus alegadas, me dijo. En aquel otro tiempo, Alpa me comentó que este dragón estaba a mi servicio y cuando lo fui a visitar mantuvimos esta misma conversación. Sí, estoy bien informado, le dije. También conozco tu deseo, le dije. Sin embargo, respondió, te has vuelto más débil repentinamente, me dijo. Lo he sentido. Bueno, esto fue una leve sorpresa, pero no imposible. Miss Dragón tenía un sentido mágico desarrollado a través de demasiados años. No es raro que pueda hacerme un seguimiento en el territorio de mi familia o en Lindwurm, que está a 3 días de distancia de este bosque. Un experimento fallido, le dije, pero no solucionable. Entendiendo, me dijo. He hablado de más al parecer, dijo. No, le dije. Es por el bien de tu deseo que te has subordinado a ti mismo y a las criaturas de este bosque a mi existencia. Si me volviera un inútil sin solución, es normal que te enfurezcas, le respondí. El único deseo de esta entidad es encontrar la muerte, pero incluso en aquel tiempo no lograría encontrar una solución, no importa lo que hiciera, pero él volvería a la vida. Por algún motivo su cuerpo y existencia se habían convertido en uno de los pilares mágicos de este mundo, de modo que solo por existir él llenaba la atmósfera del planeta con magia, la cual influenciaba en este mundo junto a los otros dragones supervivientes. Eliminarlo solo causaría que hubiera una reacción mágica alrededor de su cuerpo, recreando su cuerpo con el tiempo, y recuperando la conciencia tiempo después. Era totalmente una locura. Incluso si en mi mejor momento era superior a este monstruo, nunca pude eliminarlo por completo. Fue tan pero tan jodidamente frustrante. O sea, si se supone que iba a ser una eminencia de las sombras, no debería de tener que perder mi tiempo con un ser que podría regenerarse a sí mismo desde la nada, de hecho, incluso ahora sin entender cómo lo hace. Ciertamente, me respondió cortando mis pensamientos. Sin embargo, me veo en la curiosidad de probarte, me dijo. Nuestros poderes deberían estar en una categoría similar en este momento, me dijo. Jo, me reí con desafío. Esa es una gran boca la que tienes allí. Si lo que dice es verdad, difícilmente podría derrotar a Aurora en su forma demonizada. No, peor que eso, no sería su partido para nada. Pero eso no cambiaba la realidad. Esta lagartija siempre era tan arrogante. Sé que no es la misma con la que entablé amistad en mi tiempo, pero le recordaré quién está encima de quién. Punto de vista neutro. Tanto Gamma como Nu se encontraban mirando a través de la ventana del carruaje, y escuchando la conversación de su señor con el protector de Alejandría. No tiene sentido, Gamma-sama, dijo Nu, decir que Shadow-sama se ha debilitado. Pero es la realidad, dijo. Podremos consultar por los detalles a nuestro señor durante su estancia en Alexandria, dijo. Pero puedo dar fe de ello, dijo. ¿Darle fe de ello? Sí, respondió sin duda alguna. Alpa-sama, Delta y yo, somos las que tienen más maná de entre las 7, al punto de que fácilmente tenemos más del doble que las otras 4, y siendo yo la que menos maná del resto, antes no podía percibir el límite mágico de mi señor, me había acostumbrado a intentar sentirlo como un pasatiempo para poder sentirme a gusto con aquella sensación ominosa que me rodeaba, dijo, pero ahora es diferente. ¿Qué puedes percibir?
Miedo, respondió sin vacilar nuevamente. Puedo sentir un oscuro abismo en el cual se encuentra un ser que se encuentra en lo más alto del mundo, pero el problema es que podría emitir un juicio de mi comparación con él, dijo Gamma. El hecho de que me permita sentir que existe algún tipo de abrumadora diferencia mágica entre nosotros, aunque no pueda sentirla con claridad, es el problema, explicó. Es como si un dios hubiese bajado de su dimensión a la de los mortales, explicándome por qué debería venerarle, pero antes yo misma sentía que él debía ser venerado. Es una explicación muy abstracta, respondió Nu. Puedes preguntarle a Delta en ese caso, dijo Gamma. Ella puede explicar las cosas de manera más coloquial. A lo lejos se podía sentir estallidos mágicos, y se oía explosiones junto a cómo los árboles caían. Parece que empezaron, dijo Nu. Sí, dijo. Supongo que nuestro señor quiere comprobar su estado actual. Pero allí del carruaje, el Sith se enfrascaba en un feroz intercambio de puños con aquella bestia colocal. Mediante el fortalecimiento corporal a su máxima capacidad, podría bloquear los golpes y embestidas de Miss Dragón como si fuera un simple intercambio de puños entre adultos. Pudo percibir como un coletazo se le acercaba, a lo que se posicionó sobre la cola que se le avecinaba y la usó para saltar a por sobre la cabeza del dragón. Entonces procedía a lanzar un puñetazo cargado mágicamente que lo lanzó a la distancia. Pero Miss Dragón no se dejó golpear así nada más. En el momento de estar alejado por aquel golpe, disparó múltiples ráfagas mágicas hacia Shadow. Ya en ese punto Sid, encontrándose en su icónica gabardina, estaba mentalizado en su personalidad de sombra. Pero la diferencia era que no era la sombra de los tiempos de su juventud, sino que mentalmente usaba las técnicas y poderes desarrollados con sus 30 años, y esa diferencia era vital en un combate entre titanes. Las ráfagas que no lograron impactar, Shadow las había desvanecido con un movimiento de sus brazos, soltando así una ráfaga mágica en el aire para desviar los ataques que impactaron en el ambiente. La vez anterior fue un combate breve, pensó el dragón. Esta vez verás todo lo que puedes hacer, decidió en su mente. Esa bestia milenaria deseaba esto, un vals de combate, donde podía sentir el corazón de su oponente en cada motivo, ataque, gesto y estrategia. Ambos se miraban a la distancia, uno de 10 a 15 metros la distancia era, pero ambos se entendían, se estudiaban mutuamente con la información que tenían del otro. Shadow entonces transforma parte de su traje Slime en una katana enfundada y toma la posición de Batosai, ajustando la posición de sus piernas. ¿Quieres que me acerque? Preguntó el dragón, feliz de la provocación. Entonces comenzó a moverse hacia su adversario, mientras Shadow esperaba en posición de desenvainar. Las garras del dragón bañadas en su propio mana estaban esperando atravesar el cuerpo del enemigo. Atomic Sword, Shadow respondió con una desenvaine cargada en su propio mana refinado en su espada Slime, cortando las garras del dragón en un preciso salto que le permitió continuar su corte a lo largo del brazo del dragón, llegando hasta el final de la extremidad, y para finalizar cambió su postura en el aire para cambiar el corte vertical perfecto, llevándose también todo el brazo del dragón. Sin embargo, este dolor no significaba mucho para el dragón, quien aprovechó el instante en que Shadow finalizaba su ataque y giró su cuerpo frente a él, dando nuevamente un firme coletazo. ¡Uk! Gruñó el joven Kageno al recibir el impacto de su ataque, siendo enviado a volar y chocar contra un árbol a unos 6 metros del dragón. Procediendo a levantarse sin ser severo el daño, el dragón regeneró su brazo perdido. Su ataque no fue letal, pensó Sid, sintiendo como el dragón no podía seguirle la velocidad, mas sí podía reaccionar por poco a sus ataques. Aún así, él ya estaba empleando la autorrecuperación en su cuerpo por el daño del golpe. Por su parte, el dragón podía sentirse como aquel joven que de niño pudo derrotarlo, había logrado volverse inmensamente poderoso, hasta hace unos días cuando su nivel decayó demasiado. Él se preguntaba hace unos días si podría darle final a su existencia con tremendo poder mágico que tenía. Sin embargo, cuando lo sintiera en el territorio Kageno, pudo predecir cuáles eran sus límites actuales. Si bien podría derrotarlo fácilmente en su estado actual mediante sus técnicas de combate o con poder en bruto, ya no lo sentía como si fuera un ser fuera de su comprensión. Un sentimiento de empatía surgió en aquella bestia, pensando en que aquel joven necesitaba volverse más fuerte nuevamente. Puedo sentir tus límites, niño, dijo el dragón. Bien por ti, respondió con descaro. Harías bien en rendirte, le añadí. No seas aburrido, le respondió, aún deseo divertirme más. Entonces divirtámonos. Dijo Shadow, creando su propio territorio mágico. Se aseguraría de cubrirse a sí mismo junto al dragón en su icónico territorio mágico, donde expandiría su circuito mágico en dicho territorio y lo cubriría. Dentro de este nadie podría salir, incluyendo al dragón. Ya conozco ese truco tuyo. Bramó, empezando a gritar su propio ataque mágico.
Creó una esfera mágica con su poder, preparando un disparo a gran escala. Y yo conozco ese truco tuyo. Le gritó en respuesta Shadow emocionado. Miss Dragon no se hizo esperar, disparó su descarga mágica hacia Shadow mientras que él habiendo cargado su ataque lo liberó de manera distinta. Acumula todo el área de su ataque habitual y Atomic en la hoja de su espada. Esta técnica la cree en su línea de tiempo, cuando empezó a dejar de destruir todo en ataques de área, cuando se tomó en serio las palabras de Alpa de dejar evidencia, entrenó con ella para desarrollar esta técnica. Carga con maná sus piernas, en especial la planta de sus pies, y de un salto a toda velocidad se lanza a oponerse contra el devastador ataque de Miss Dragon. Laído atómico. Corte. Volvió a desenfundar su katana, cortando pero la mitad del disparo mágico, pero esta vez no interrumpió el movimiento, mantenía su cuerpo forzando el finalizar el movimiento de desenfunde mientras cortaba el ataque del dragón, quien usaba su golpe en mantener el disparo. Finalmente se acerca al dragón y decapita su rostro, desde la nariz hacia arriba. Entonces el cuerpo cayó. Y Shadow mostrando su espalda al cuerpo del caído dragón no se inmuta mientras el sonido de la regeneración se hacía presente. A lo lejos Gamma seguía como esperaba junto a Nuu. Gamma-sama dijo Nuu. ¿Qué ocurre? Preguntó. Creo que de alguna manera entiendo sus palabras dijo Nuu. ¿Sí? Preguntó complacida Gamma. Ella misma sentía que su explicación había sido muy abstracta, por lo que comprendía que aquellos que no conocían a su señor desde hacía años y lo hubieran visto podrían entender su comparación. Cuando me pidió asistir a Shadow-sama antes, me preguntó si podría derrotarlo ya que por su apariencia no sugeriría ser un combatiente confesó Nuru, pero cuando lo elimine a dos miembros del culto pude sentir que incluso si lo atacara no me daría cuenta de mi propia muerte explicó Nuru de la manera que mejor podría explicar su sentir, pero ahora siento que si lo intentara sería devorada mientras el miedo me inmovilizara dijo. Vaya, dijo sorprendida, ¿es la una vez que ves a nuestro señor en un combate donde no muestre sus técnicas? Sí, es realmente abrumador. Puede que desde la perspectiva del propio Sid su propio poder se haya debilitado, haciéndose más y más lento. Pero desde el punto de vista de sus cercanos, podrían volver a ver las técnicas que ejecutaba, cosa que antes no podrían alcanzar a vislumbrar. La propia Gamma se sentía maravillada de poder analizar nuevamente a su señor en combate, a su vez no se sentía preocupada porque se hubiera debilitado, ya que en base a su conversación anterior él sabía cómo mejorarse a sí mismo, era solo cuestión de tiempo. Por lo que siguieron observando el combate, viendo cómo su señor desplegaba diversas técnicas y habilidades para eliminar al dragón de la niebla, una y otra vez. Las descargas mágicas del dragón tampoco eran una broma, si Shadow hubiera cometido algún error, bien podría haber merecido por semejante concentración mágica en los ataques de su adversario. Pero esto solo hacía aún más especial el poder observar a su señor en combate, con una precisión y control de su cuerpo impecable manejaba los movimientos de su contrincante, no había perdido esfuerzo en ninguno de sus movimientos, todos estaban perfectamente calculados para poder controlar el ritmo del combate. No sé si ella intentara combatir a aquella antigua criatura o no, pero no duraría más de unos segundos, incluso con el talento que tiene y su constante entrenamiento, sería una brecha indetectable en cada aspecto para ella. Pero sin duda esto le serviría de experiencia, si fueran tan pocas las personas que hubieran podido ver a Shadow ejercitando su poder bien podría ella intentar adueñarse de alguna de sus técnicas o movimientos en sus entrenamientos. Al paso de algunas horas el cuerpo de Shadow comenzó a filtrar vapor, así que este es mi límite actual, dijo. Eso parece dijo el dragón ya regenerado, parece ser que tu problema radica en tu circuito mágico, es frágil. Estoy al tanto respondió mientras dejaba que el traje slime en su cuerpo se retrajera, se ha vuelto más frágil pero es solo cuestión de tiempo para recuperarme. Jooro, se burló el dragón, ¿solo cuestión de tiempo, dices? Le pregunta. Así es le respondió, por el momento me dedicaré a recuperarme mientras hago otras cosas. Entonces podría prestarte algo de ayuda le dijo. Ya me ayudas mucho protegiendo a Alexandria le respondió. Por lo que oí durante tu viaje, empezó a decir, te vendría bien apoyo externo a tu gente dijo, puedo ayudarte con eso dijo, tengo a alguien que puede mantenerse a tus espaldas. Era una oferta tentadora para Sid. De entre las tres nuevas sombras a elevar esperaba poder tomar a uno para su arla de escolta, pero con el comentario de Nur sería posible dejar sospechas ya que estas tres candidatas son conocidas de alguna manera, de modo que en el peor de los casos podrían sospechar de una conexión con Shadow Garden, y en el mejor de los casos, quizás se haga famosa como con el caso de Beatrix quien superó la posesión demoníaca. No quiero más atención, pensé rogando a los cielos.
pero recibir el apoyo de alguien no conectado a Shadow Garden y de este bosque aislado del mundo sería más que perfecto. Entonces le surgió otra duda, me sería de ayuda, pero, ¿al menos pueden pasar por semi-humanos? Preguntó. No hay problema, le respondió, es un teriomorfo pero cada pocos cientos de años viaja por el mundo humanizando su cuerpo para pasar desapercibido, dijo, Rivesal. Llamó con un rugido. Repentinamente apareció un ser delante del Sid de rodillas, sin embargo incluso de rodillas le llegaba hasta el cuello en altura. Robusto y de apariencia musculosa, sin embargo cubierto por una coraza alrededor de su cuerpo, sin embargo si uno pensará en él como humano, sin duda sería intimidante. Una gran coraza cubriendo su cuerpo color café, con un gran y ostentoso cuerno junto a otros dos que surgían de sus anchos hombros. Este es Rivesal, presenta el Miss Dragón, es de los más fuertes dentro del territorio prohibido que es este dominio lleno de seres no humanos, explicó. ¿Y ese huevo? Preguntó Sid. Aquel hombre escarabajo llevaba en una de sus manos un huevo, con varios colores alrededor de su cáscara. Es el primer huevo que nació de mi cuerpo, dijo, hace más de 100 años fue quien nació de mí, siendo que yo no debería poder dar huevos, dijo en referencia a que él era macho, es un buen momento así que también lo entregaré a tu cuidado. Esa sí que fue una noticia extraña para Sid, en su línea de tiempo anterior él jamás había mencionado que había dado un huevo, y tampoco llegó a conocer a ninguno de los acompañantes teriomorfos del territorio del bosque del abismo, aunque tampoco es que hubiera prestado atención al respecto. Esto se ha desviado demasiado de la línea original, se dio cuenta en su interior. Y era notorio con solo sentir el nivel de magia de aquel escarabajo, era sin duda más fuerte que Alpa, y sin duda con todos sus años debería tener más experiencia en combate, fácilmente podría barrer con el culto si lo utilizaba bien. Y un nuevo que presumiblemente tenía dentro un descendiente del Miss Dragón, solo por heredar la habilidad de generar niebla de su padre este podría ser de vital importancia para Shadow Garden. Y si el propio Sid lo criara, sin duda sería una mascota de miedo. Desde el día de hoy Rivesal, empezó a hablar Miss Dragón, este humano, Shadow, será tu maestro, él sin duda cumplirá tu deseo de divertirte viviendo, le dijo. Manteniéndose de rodillas el escarabajo, humanoide afirmó con una voz grave, como ordene, dijo y entregó el huevo a Sid, me entrego a mi nuevo maestro, dijo sin una pizca de oposición. Bueno, al menos con él dándome apoyo podré centrarme más en mi recuperación, tuvo el pensamiento, aceptaré tu propuesta, le respondió deshaciendo de su cuerpo el traje Slime. Pero antes de irse, una advertencia, dijo el dragón. Sid se volteó y lo miró seriamente. El huevo, si bien trae a un descendiente mío, no ha eclosionado en todo este tiempo, incluso si fue incubado por mí y otros teriomorfos del bosque, al parecer necesita algo más que solo mana para poder nutrirse y nacer, dijo, morirá en unos años si sigue en su estado actual, añadió, tenlo en cuenta. Lo he dicho, y esta vez se volvió para irse sin mirar atrás. Detrás de él se encogía Rivesal, quien mientras caminaba cambiaba su apariencia por la de un humano. Cabello rubio, piel oscura pero musculoso, unos ojos color rojo carmesí, junto a una altura de cerca de 2 metros, sin duda aún volviéndose humano seguía siendo intimidante con esa mirada afilada. Se reunió con Nu y Gama, quienes habían escuchado a la distancia la conversación entre Sid y el protector del bosque, saludando a su señor y a su nueva escolta. Fue un encuentro breve junto a este nuevo compañero, las conversaciones entre el propio Sid y él también lo fueron, pero había tiempo por lo que en algún momento podrían conocerse propiamente. Pero poco sabía Sid que en aquel teriomorfo encontraría a un buen amigo con una vasta sabiduría, justo lo que necesitaría en adelante para equilibrar su vida pública y la privada. Fin del cap.